Muy bien, chicos, empezamos la clase de hoy. Está llegando Mariusi Ruiz. ¿Ya? La primera lámina nos habla de la relación y analogías del campo eléctrico y gravitacional. Deben recordar ustedes que la fuerza gravitacional se aplica generalmente a nuestro planeta Tierra y a los demás planetas del sistema solar. Esta fuerza gravitacional fue estudiada por Isaac Newton. Y vamos a comparar esa fuerza gravitacional con la fuerza eléctrica analizada por Coulomb, conocida como ley de Coulomb. Entonces, en la fuerza gravitacional, en la diferencia, encontramos que esta solo ejerce atracción, mientras que la fuerza eléctrica se refiere a atracción y repulsión. Entonces ahí tenemos una diferencia. En la gravitacional, la fuerza es debido a sus masas. Estamos hablando de las masas de cuerpos grandes como los planetas o satélites naturales. Y en cambio en la eléctrica es debido a las cargas. Está llegando Pinto, muy bien. Entonces, la una es debido a sus masas y el otro es debido a sus cargas eléctricas. Asimismo, en la fuerza gravitacional hay una constante. El valor es considerable y se la simboliza con la letra G. Y esta constante es igual para todos los medios en el caso en que se hable de cuerpos gigantes, planetarios o de satélites naturales, ¿no? Mientras que la constante electrostática, la que hemos venido utilizando en la ley de Coulomb, esta constante, si es la de proporcionalidad, es la misma, pero si ya cambiamos de medio, esta puede variar. Entonces, no es lo mismo hablar del vacío o en el aire que hablar de la electricidad que se manifieste en otros medios como agua, alcohol, aceite o materiales sólidos. Entonces, es diferente. Asimismo, hay analogías en sus semejanzas que les invito a leer las páginas 35 y 36 del libro de texto de física, porque son algunas analogías que se pueden encontrar al comparar la fuerza gravitacional con la fuerza eléctrica. Tenga en cuenta entonces que la una es enunciada por Newton y la otra es por Coulomb. Avanzamos con otra diapositiva. Otro tema es la capacitancia eléctrica. Con este enunciado de capacitancia nos referimos a la capacidad que tienen unos componentes que aparecen en los circuitos llamados capacitores o condensadores. Son dispositivos que almacenan o recogen energía en forma de carga eléctrica, parecido a una batería, ¿no?, que almacena carga eléctrica. El capacitor o condensador es un dispositivo que almacena energía en un campo electrostático. Se puede calcular la capacitancia utilizando la fórmula que ustedes ven en la imagen, C igual a Q sobre V, en donde la C significa capacitancia, la Q ya conocemos, carga eléctrica, y la V, potencial o diferencia de potencial aplicada. La unidad de medida para la capacitancia eléctrica resultaría de Coulomb sobre voltio. Y esa relación de Coulomb sobre voltio recibe el nombre de faradio, que es la unidad de medida que se adopta en el sistema internacional en honor a quien hizo la primera experiencia de capacitancia. Muy bien, avanzamos. Veamos qué son los capacitores y cuáles son sus usos. Los capacitores o condensadores, que también se llaman, consisten en dos placas de material conductor ubicado entre un aislador de cerámica, película, aislante, vidrio u otros materiales.
incluso puede no tener, como el caso de aire, ¿no? El aislante también se conoce, como ya sabemos, como material dieléctrico, y este hace que aumente la capacidad de carga de un capacitor o condensador. En los circuitos eléctricos que está presente, los capacitores se usan con mucha frecuencia para bloquear la corriente continua, que se abrevia con 2 letras C, a la vez que permite el flujo de la corriente alterna, que se abrevia CA. La diferencia entre corriente continua y corriente alterna la vamos a ver más adelante, pero les adelanto que la corriente continua es la que proporciona, por ejemplo, una batería o una pila, mientras que la corriente alterna es la que se ve en los domicilios, ¿no? La que se toma de un dispositivo conectado en la pared que se llama toma corriente. Muy bien, en las imágenes usted ve un ejemplo de capacitor, un artefacto o un dispositivo de forma cilíndrica que tiene 2 patitas. Eso es la forma de cómo conectarse en un circuito, y es la que vemos nosotros, por ejemplo, en un dispositivo electrónico. Si usted ha visto alguna vez desarmado un televisor o un artefacto electrónico, va a encontrar ese tipo de dispositivos. También tienen otras formas como especie de tableta o pastillas. Tenemos también en la parte inferior de la imagen cómo se lo visualiza en un circuito diseñado por un ingeniero eléctrico. Entonces, puede presentarse en el circuito ese tipo de diagrama, ¿no? Cada uno de ellos representa un capacitor o condensador. Generalmente son 2 placas paralelas, igualitas. Hay otras que una es recta y la otra es una curva, pero siempre hay al menos un signo indicando de qué lado está la carga eléctrica positiva. Ese esquema significa capacitor o condensador cuando usted lo mire en el diseño de un circuito eléctrico. Veamos en qué consiste el condensador de armaduras planas. Según la imagen, usted puede ver una pila que está conectada a 2 placas planas, también se le llama armaduras. Eso es un condensador. Está separada cada armadura de la otra por una distancia que se le abrevia D. Y en la parte superior usted ve la simbología de la carga. Una es carga positiva y la otra carga negativa. Al colocarlas, estas 2 armaduras genera en su interior un campo electrostático, ¿no? Un campo eléctrico. Muy bien. Veamos qué nos dice la lámina. El condensador de armaduras planas es el capacitor de placas planas y paralelas de igual superficie, A, se la mide en metros cuadrados, separadas una distancia D, se la mide en metros, cuya capacidad puede calcularse por, y ahí está una fórmula, ¿no? C igual a K por E sub 0 por A y sobre D, donde K es constante dieléctrica adimensional y E sub 0 se llama permitividad del vacío y siempre tomará ese valor en los problemas. 8.85 por 10 a la menos 12, C cuadrado, que es Coulomb cuadrado, sobre Nm cuadrado, que significa Newton metros cuadrados. En el caso de que no haya ningún material aislante entre las armaduras o placas, se considera que está vacío y allí se colocará el valor de K igual a 1. En el caso de vacío, o también aproximadamente tiene el mismo valor cuando es el aire. Tenga en cuenta entonces esa expresión y los valores que allí nos describen, ¿no? También podemos calcular la energía almacenada en un condensador o capacitor. Bueno, como este empieza desde cero al conectarse a una batería o a un generador, entonces hablamos de un promedio de energía almacenada, por eso aparece en la fórmula un coeficiente fraccionario, un medio. Y al multiplicar la carga por la diferencia de potencial, pues entonces tenemos
la energía almacenada de un condensador expresada en Joule. En la imagen, pues nuevamente se ilustra las dos armaduras o láminas conductoras separadas por una distancia D. El aislante o dieléctrico estaría ubicado entre las dos armaduras o placas. También pueden presentarse condensadores en conjunto o asociados. Allí en la imagen, por ejemplo, tenemos 3 condensadores asociados en serie. Cuando decimos que están en serie, cuando una armadura de carga positiva se une con otra del siguiente condensador, pero de carga contraria, ¿no? Una positiva con una negativa. Y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos una asociación en serie. Cuando ocurra esto, tenemos que observar que se cumplan 3 propiedades que en símbolos se manifiestan en la diapositiva. La primera propiedad considera que las cargas son iguales, tanto del conjunto como en cada condensador. Si se comparan las cargas eléctricas, estas son iguales. La segunda propiedad es que la diferencia de potencial que existe del conjunto es igual a la suma de los potenciales parciales. O sea, si suma el potencial que hay en el condensador 1 más el condensador 2 y más el condensador 3, eso nos va a dar un potencial total que es del sistema. Y la tercera propiedad nos habla de los recíprocos de las capacitancias. El del sistema es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias parciales. Es decir, en símbolo, 1 sobre C es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Esas 3 propiedades siempre se aplicarán si la asociación o el conjunto de condensadores está acoplados en serie, uno a continuación de otro, uniendo las armaduras positivas con las negativas correspondientes. Cuando están asociados en paralelo, es decir, otra forma de formar un conjunto de condensadores. Allí tenemos que ver que por un lado se unen todas las placas positivas y por el otro lado todas las placas negativas. En este caso tendríamos ya una asociación de condensadores en paralelo. Asimismo, se cumplen 3 propiedades. Si observamos, ya la carga no permanece constante, equivale a la suma de las cargas. Lo que sí permanece constante es la diferencia de potencial, es decir, es la misma en cada condensador. Y finalmente, la capacitancia del conjunto es igual a la suma de las capacitancias parciales. Tenga en cuenta entonces también estas 3 propiedades cuando hablemos de problemas que muestren asociación de condensadores en paralelo. La imagen justamente demuestra la forma como deben estar conectados para que hablemos de asociación de condensadores en paralelo. Y ahora una recomendación, debemos aprender también en casa haciendo lecturas. Hay curiosidades, hay reflexiones de temas que están en el libro. Aprendamos, y especialmente de un personaje muy famoso, de Nikola Tesla, que es el que dio mayor aporte e impulso a lo que hoy utilizamos como corriente alterna. Entonces, les recomiendo leer las páginas 30 a 39 del libro Texto de Física y enterarse de esas curiosidades. Recuerde que acá en clase, pues lo único que hacemos es poner los temas más relevantes, pero es bueno que en casa dediquemos un poco de tiempo a leer. Si tiene usted ya el libro, póngase a leer. De lo contrario, pues también puede usted buscar en línea, ¿no? En internet usted puede encontrar esas curiosidades. Bueno, es lo que quería mostrarles hasta el momento. Vamos a hacer ejercicios colocándonos en la pizarra virtual. Muy bien, vamos a colocar entonces un título para desarrollar problemas. Problemas referidos
a capacitancia eléctrica. Bien, primer ejercicio. El primer ejercicio dice lo siguiente. Un condensador cuyo dieléctrico entre placas es aire, tiene una capacidad de 3 microfaradios. Hallar la capacidad que adquiere al introducir un dieléctrico de constante K igual 2,8. Bueno, el primer ejercicio sencillo. Tenemos entonces un condensador donde tenemos aire, no hay ningún material aislante que le separe las placas y tiene una capacidad de 3 microfaradios. Nos piden hallar la capacidad de adquirir el mismo condensador o capacitor al introducir un dieléctrico de constante 2,8. Entonces, vamos a colocar los datos. Ponemos datos. Y entre los datos tenemos, por un lado, la capacitancia que se abrevia con la letra C de 3 microfaradios. Nos dan una constante de 2,8 y nos piden otra capacitancia o capacidad. Milena González está llegando. Ya. Esta otra capacitancia la diferenciamos colocándole C', ¿no? Muy bien. Entonces, en los cálculos, escribimos cálculos. Lo que buscamos entonces es C'. Como hemos manifestado, pues al introducir un material dieléctrico la capacidad aumenta. Entonces, habría que multiplicar la capacidad por la constante. Y ya tenemos la respuesta, ¿no? Porque al introducir un material dieléctrico, la capacidad debe aumentar. Entonces, por eso nos dan la constante. Entonces, sería 2,8
2,8 por 3 microfaradios. Y tendríamos entonces que esta nueva capacidad o capacitancia es de 8,4 microfaradios. Y ya de esa forma pues tenemos la respuesta. Muy sencillo, solamente hay que multiplicar la capacidad que nos dan por la constante que corresponde al dieléctrico introducido entre las armaduras. Vamos al segundo ejercicio. Hallar la carga sobre cada armadura de un condensador de 0,05 microfaradios, sabiendo que la diferencia de potencial entre sus bornes es de 200 voltios. Bien, tengo ahí entonces el segundo ejercicio. Vamos asimismo a desarrollarlo colocando datos. Bien, ¿cuáles son estos datos? Nos piden una carga. La carga es Q. Nos dan la capacitancia C de 0,05 microfaradios. Y nos dan una diferencia potencial. Se puede escribir un triángulo y una V para decir que es diferencia potencial de 200 voltios, ¿no? La V pequeña es voltios. Bien, entonces tengo esos datos, vamos a los cálculos. Correcto. Escribimos cálculos. La fórmula que tenemos de capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, utilizando la misma simbología, ¿no? De aquí lo que me piden es carga. Entonces quedaría la capacitancia por la diferencia de potencial. Reemplazamos 0,05 por 10 a la menos 6
por ser micro, ¿no? Y este serían faradios por la diferencia de potencial, 200 voltios. Bien, entonces tendríamos luego que multiplicar todo esto. 0.05 por 200 me daría 10. 10. El faradio, recuerden ustedes, a ver, 10 por 10 a la menos 6 quedaría, ¿no? 10 por 10 a la menos 6. El faradio significa coulomb sobre voltio, ¿no? Y tengo que multiplicar por voltios. Entonces aquí se elimina el voltios. Y podríamos decir 10 micro, utilizando la palabra micro, coulomb, para suprimir el 10 a la menos 6. Entonces la respuesta sería 10 micro coulomb, la carga que nos están pidiendo. Muy bien, vamos al tercero. Tercer problema. Un condensador se carga con 9,6 nanocoulomb al aplicarle entre sus bornes una DDP. Eso significa diferencia de potencial de 120 voltios. Calcular su capacidad y la energía almacenada. Bueno, aquí hay ya dos preguntas. Capacidad y energía almacenada. Escribimos entonces datos. ¿Y qué datos encontramos? Una carga de 9,6 nano coulomb. Esto, como ustedes saben, equivale a 9,6 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Qué pasa con Yoko Salto? Salto ya estaba. Algo le pasó. Bien, otro dato. Diferencia de potencial, que es la DDP. Se la puede escribir un triángulo y una B. 120 voltios. Y me piden
la capacitancia o capacidad, que también se llama, y la energía, que se la abrevia con la W. Hay dos interrogantes, ¿no? La capacidad o capacitancia y la energía. Veamos qué cálculos hay que hacer. Los cálculos. Primero, para la capacidad o capacitancia, que ya sabemos la fórmula, carga sobre la diferencia de potencial. Entonces tendríamos 9,6 por 10 a la menos 9 coulomb dividido para 120 voltios. Entonces tendríamos allí que hacer la operación. Me da 8 por 10 a la menos 11 y coulomb sobre voltio, eso es faradio. Ahora, si quiero colocarlo como picofaradios, convierto, ¿no? Entonces aquí sería el faradio 10 a la 12 picofaradio. Entonces quedaría 80. Esto equivale a 80, entonces, picofaradios. PF. Es otro como un prefijo del sistema internacional, ¿no? Pico es 10 a la... Profe, ¿no es 80 por 10 a la menos 12? No, porque ya estoy utilizando el pico, pues 10 a la menos 12. Ya no pongo Ya. faradio, pongo pico. Ya, gracias, profe. Correcto. O sea, el prefijo pico ya reemplaza al 10 a la menos 12. Muy bien. Entonces, faltaría la energía. La energía, la fórmula que vimos en las diapositivas, es un medio de la carga, en este caso por la diferencia de potencial. Bien, entonces tendríamos un medio por la carga, que es de 9,6. 9,6 por 10 a la menos 9 coulomb, y eso por la diferencia potencial de 120 voltios. Entonces debe hacer usted toda esa operación. Debe darle 5,76 por 10 a la menos 7, y la unidad que sale es joule. Recuerde que trabajo o energía se mide en joule. En este caso, tenemos que convertir, por ejemplo, el voltio, ¿no? El voltio es joule sobre coulomb. Se eliminan el coulomb y queda joule.
Correcto. Hasta ahí el tercer problema. Vamos al cuarto. Cuarto problema. Tres condensadores cada uno de 120 picofaradios de capacidad se cargan a 500 voltios. Y luego se conectan en serie. Y luego se conectan en serie. Hallar literal A, la capacidad de la asociación capacidad de la asociación literal B, la D de P entre las placas extremas del conjunto. Literal C, la carga de cada condensador. La carga de cada condensador. Y literal D, la energía almacenada en el sistema. En el sistema. Bien, hasta ahí el texto del ejercicio. Como se ve, es una asociación de condensadores. ¿De cuántos condensadores? De 3. Deben estar en serie, entonces podemos dibujar eso. Entonces podríamos coger tres condensadores. 1, 2 y 3. Las líneas tienen que ser igualitas, ¿no? Tal vez a mí no me salió igualito. Pero es la idea, ¿no? Entonces usted va a unirlos. A unirlos. Estos van a parar de la siguiente manera a una batería, ¿no? Que es la que la carga. Entonces, la batería, en cambio, tiene dos líneas, una corta y una larga. Entonces, tendríamos más o menos ese resultado, ¿no? 3 condensadores acoplados en serie. Le ponemos los detalles. Entonces, este sería el condensador o capacitor 1. Este es el capacitor
2 y este el capacitor 3. Vamos a suponer que este es el extremo positivo de la batería y este es el negativo. Entonces, aquí tengo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Cuando se une un positivo con un negativo y así de los condensadores siguientes, pues tenemos una asociación en serie. Muy bien. ¿Qué datos tengo yo aquí? Vamos a colocar datos. A ver, ¿qué datos tiene el problema? Cada condensador tiene una capacitancia de 120 microfarads. O sea que C1 es igual a C2 y es igual a C3. Y todos ellos tienen un valor de 120 picofaradios. Bien, otro dato es que lo que sale de la batería, que es a ver, dice se cargan a 500 voltios y luego se conectan en serie. O sea que B1 es igual a B2 es igual a B3 y este es igual a 500 voltios. Ahora nos piden la capacitancia, nos piden la diferencia potencial del conjunto y la carga de cada condensador. Entonces vamos a hacer los cálculos. Para el literal A, la capacidad de la asociación. Cuando están en serie, recuerden ustedes cuál era la fórmula. Cuando están en serie, la fórmula era 1 sobre C es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Esa era la fórmula cuando estaban en serie. Era la tercera propiedad, ¿verdad? Que estaba haciendo hincapié de la asociación en serie. Entonces, como las capacidades 1, 2 y 3 son iguales, sería entonces 1 sobre 120 picofaradios más 1 sobre 120 picofaradios
más 1 sobre 120 picofaradios. Esto son tres fracciones igualitas. Entonces me va a quedar 1 sobre C igual a 3 sobre 120 picofaradios. Tres fracciones igualitas, entonces el mismo denominador y se suman los numeradores que nos da 3. De aquí despejamos C. Al despejar C queda al revés. 120 picofaradios dividido para 3. Entonces esto nos va a dar 40 picofaradios. Y ya tengo la respuesta al literal A. Muy bien. Vamos al literal B, que nos pide la diferencia del potencial, pero del conjunto, ¿no? Entonces tendríamos literal B. Recuerde que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia potencial o potencial, podríamos decir, ¿no? Y aquí nos pide el potencial. Entonces sería carga sobre la capacitancia. Bien. Entonces, ahora veamos los datos porque ya me olvidé. Bien, la carga cuando es en serie, pues la misma que cualquier condensador, ¿verdad? Entonces, no tengo en los datos la carga, hay que calcularla dividiendo la carga 1, a ver, la carga 1 va a ser igual a la capacitancia 1 por potencial 1. Y eso sí tengo, ¿verdad? Entonces, la capacitancia 1 es de 120 picofaradios. Por el potencial 1, 500 voltios. Entonces, yo tengo que la carga 1 120 por 500 nos da 60.000, ¿no? 60.000
picofaradio por voltio sería pico coulomb. Bueno, entonces sería, si llevamos esto a coulomb, 60.000 por 10 a la menos 12 coulomb. Entonces, nos daría 6 por 10 a la menos 8. 6 por 10 a la menos 8 coulomb. Bien, como eso es constante, entonces ahora sí puedo calcular el potencial cogiendo la carga que ya tengo, 6 por 10 a la menos 8 coulomb dividido para la capacidad que salió 40 picofaradio, ¿no? Que es lo que salió en el literal A. Entonces, puedo escribir 6 por 10 a la menos 8 coulomb. En vez de 40 picofaradios, 40 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces dividimos 6 por 10 a la menos 8 dividido para 40 por 10 a la menos 12 y nos da 1500 voltios. 1500 voltios. Que sería la respuesta al literal B. Bueno, nos queda todavía por resolver C y D y eso continuamos en la siguiente clase por el tiempo.